Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hacer una pasta con salsa carbonara. Es muy sencillo, vamos a utilizar tocino ahumado. Tradicionalmente se utiliza guanciale, que es el cachete del cerdo ahumado, 2 yemas de huevo, parmigiano al gusto, rallado, sal, aceite de oliva, pimienta y, claro, pasta. La hice hoy, entonces la hice temprano y ahorita está no muy seca, entonces va a ser una cocción muy rápida. Entonces vamos a empezar poniendo sal al agua. Hay que sazonar bien el agua, hay que probarla, tiene que saber ligeramente agua de mar. Esto es porque si no tiene sal, la pasta no va a saber a nada. Es importante. Entonces vamos a subirle ahora sí a nuestro fuego. De este lado tengo un sartén caliente, aceite de oliva. Ok, el agua ahí va. Vamos a poner el tocino. Siempre que cocinamos es importante escuchar. A mí me gusta mucho que cuando yo pongo algo en la sartén suene. Si suena significa que está caliente y vamos a tener ese doradito que nos encanta a todos en el tocino. Va a sacar la grasita y va a hacer que nuestra pasta quede delicioso. Entonces, mientras esto se cocina, estoy esperando a que esté el agua. Bueno, voy a agregar un poco de pimienta a nuestro tocino. Esto es para que le dé ese picorcito rico. Yo les recomiendo que utilicen pimienta en grano, pimienta completa, porque le da mucho más frescura, mucho más sabor, mucho más aroma que la pimienta que ya viene previamente pulverizada. Ya tenemos el agua lista, el tocino se ve muy bien. Pasta, esta la hice en la mañana, la dejé reposar hasta el agua. Esta pasta va a ser mucho más rápida, esta no estaba completamente seca, entonces hay que estar al pendiente y sobre todo probarla. ¡Qué rico! Aquí tengo mis yemas, le voy a agregar el parmesano. Voy a mezclar, vamos a mezclar muy bien. La pasta está lista, voy a apagar. Voy a echar un poco del agua de la pasta aquí. Ok, colamos. Vamos a agregar nuestra pasta. Esto huele espectacular. Agregué agua al sartén porque junto con la grasa del tocino esto va a crear una emulsión y va a hacer que tenga ese aspecto como salseadito. Entonces va a hacer que nuestra pasta esté mucho más cremosa. Ahora sí, huevo con parmesano. Vamos a mezclar. Miren cómo se ve cremoso. Huele increíble. Es una receta muy fácil, muy rica, y esto está listo para ser servido y devorado. Tengo mi pastita. Listísima. Vamos a agregarle un poco más de queso porque gordo. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Si tienen alguna duda escríbanos en los comentarios. Vamos a dejar descansar la pasta por un par de semanas porque nuestro siguiente video van a ser alitas de pollo con salsa búfalo y blue cheese. Nos vemos la siguiente.